Hola mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a mirar lo correspondiente a los prefijos y sufijos. Son dos términos muy fáciles, los usamos con frecuencia y van a ver que son muy interesantes. Para identificar, pues son partículas que se agregan a una palabra con sentido para formar una nueva. La diferencia está en el lugar donde nosotros coloquemos esa partícula o eso que nosotros le vamos a agregar. Generalmente, ¿cierto? Los prefijos son partículas que se colocan al inicio de la palabra. Y al colocarle esa partícula o ese pedacito, vamos a formar una nueva palabra con otro sentido. Miren que aquí yo tengo la palabra colgar. Si yo al inicio le coloco des, que sería el prefijo, des más colgar, me quedaría descolgar. Una cosa es colgar y otra es descolgar, ¿cierto? Miren que aquí yo le voy a colocar el prefijo re a la palabra leer y me queda releer. Leer es solamente una vez, pero releer es volverlo a hacer. A, prefijo, y le agrego la palabra, se lo agrego a la palabra típico, me queda atípico. Entonces miren que aquí el prefijo es a y me queda atípico. Bi y más la palabra campeón me quedaría bicampeón. Y ahí en este caso el prefijo es bi. Entonces miren que los prefijos siempre están al inicio de la palabra. Primero va el prefijo y luego va una palabra con sentido y juntos con el prefijo y la palabra forman una nueva palabra que también tiene otro sentido. Ahora vamos a mirar qué son los sufijos. Pues son muy parecidos a los prefijos. La diferencia es que lo que nosotros le agregamos o la partícula que se le agrega siempre se ubica al final. El prefijo al inicio, al comienzo, y en el sufijo al final. Entonces vamos a mirar. Ventana. Si le agrego el sufijo illa, me queda ventanilla. Despacio. Si le agrego el sufijo ito, me queda despacito. Lenta. Si le agrego el sufijo mente, me queda lentamente. Enfermo. Si le agrego el sufijo ero, me queda enfermero. Miren que entonces los sufijos siempre se colocan al final de una palabra y para formar una nueva con sentido. ¿Listo? Vamos entonces a seguir viendo. Ok, miren aquí tengo algunos ejemplos de prefijos y sufijos. El prefijo anti, miren, con cuerpos me quedan anticuerpos. Epi, epiglotis. Pro, progreso. Bio, biólogo. Biblio, biblioteca. Hipo, hipotensión. Siempre se coloca al inicio y luego va la palabra. Luego aquí en anticuerpos el prefijo es anti. En glotis, epi. Progreso, pro. En biólogo, bio. Biblioteca, bibli. Y en hipotensión, hipo. Vamos a mirar qué sucede con los sufijos. Entonces recordemos, el sufijo se coloca es al final. Lentamente, esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Ado, enojada. Sion, producción. Ario, bibliotecaria. Logía, psicología, mírenlo aquí. Ismo, romanticismo. Miren aquí entonces los prefijos mente, los sufijos mente, hada, sion, aria, logía, ismo. ¿Listo? Esos son algunos ejemplos. Vamos entonces a leer esta. ¿Listo? Vamos entonces a leer esta historieta. Los insectos son animales invertebrados. Soy incapaz de imaginar un animal más bonito. Ahora a descansar. Miren que aquí hay algunas palabritas que tienen algunos prefijos. Si ustedes miran invertebrado, in se lo agregamos a la palabra vertebrado, entonces le agregamos, como le agregamos al comienzo, es un prefijo. Si se lo hubiéramos agregado al final, por ejemplo, si yo hubiera colocado vertebraditos y le hubiera agregado hitos, entonces ese hito sería un sufijo. Pero como fue al comienzo, es un prefijo. Incapaz también. Eso que yo lo coloqué a la palabra está al comienzo, o sea, es un prefijo. ¿Listo? Y descansar, también aquí tenemos otro prefijo, des. ¿Listo? Hay algunos prefijos y sufijos que tienen un significado. Cuando ustedes encuentren estos prefijos des, in, sin, in, significa o indican ausencia de algo. Por ejemplo, desamparar es dejar sin amparo a alguien.
¿sí? O sea, indica una ausencia. Incalculable, que no se puede calcular. Ahí está el prefijo. Indiscutible, mire, el prefijo in, que no se discute. Imperdonable, que no se perdona. Aquí colocamos in porque recuerden que antes de P y de B siempre colocamos M. Entonces, no puedo dejar imperdonable porque me quedaría un error de ortografía, ¿cierto? Entonces colocamos imperdonable. Y en este caso, que no se puede perdonar. Sin vergüenza, que no tiene vergüenza. Vamos a mirar otros prefijos y sus significados. Miren, el prefijo ante significa anterioridad. Entonces, por ejemplo, es anteayer, antepasado. O sea, algo que pasó antes. Co significa unión, por ejemplo, coautor, es decir, que se hizo entre, está unido al autor. Coprotagonista, ¿cierto? Coprotagonista. Reunión, ¿cierto? Con significa reunión o cooperación. Por ejemplo, confluir, que se reúnen bastantes. Contactar. Contra significa posición opuesta, es decir, que está en contra de, por ejemplo, contraportada, contraorden. Cuasi significa que casi, pero no totalmente. Entonces, cuasi automático. O sea, en realidad no es totalmente automático. Des, ya lo habíamos visto, que significa negación, ¿cierto? Entonces, despeinar, deslenguado, desterrar. Dis también significa negación. Disconforme, discontinuo. Entonces, cuando ustedes, ay, eso es como negación, disconforme, que no está conforme. En significa en, dentro de, encéfalo, dentro del, encéfalo, en este caso cerebro. Entre situación intermedia, ¿sí? Por ejemplo, si digo entrecejo, ¿cierto? Entretejer, entreabierto, o sea, está intermedio, no está abierto, pero está intermedio. Es que ha dejado de ser, por ejemplo, en este caso, exalumno o expresidente. ¿Listo? Vean, tenemos otros también. Hay muchísimos y hay muchos significados. Solo vamos a destacar como los que más usamos. Que también significa negación. Ateo, entonces que no cree en nada. No cree en ninguna religión. Anti, ya lo hemos visto que es antiposición, o sea, contrario. Antiaéreo. Bi, cuando ustedes escuchen bi, es dos, ¿sí? Bilingüe, o sea, dos idiomas. Bidireccional, dos direcciones. Co, ya lo hemos visto que significa unión o compañía, convivir. ¿Listo? En o en es dentro de, empuñar, ¿cierto? Encéfalo, que ya lo hemos visto antes. Mono significa uno o uno solito. ¿Listo? Monocolor. Monopatín, un solo patín, ¿cierto? Pluri significa varios. Pluricelular, pluriétnico. Entonces, varias células, varias etnias. Poli significa también muchos. Entonces, polisílabo. En ese caso, poli es prefijo que significa muchos. Pre significa anterioridad. Por ejemplo, predecir. O sea, como que lo dijo antes. Prediagnosticar. Prehistoria. ¿Listo? Sub significa que está debajo de. Subterráneo. Subdirector, por debajo del director. Subterráneo, por debajo de la tierra. Super significa que está encima de. Superponer. Super fantástico. Entonces ahí estoy colocándolo por encima de todo. Al otro lado o a través de. Traspasar. ¿Cierto? Traspasar, pasar al otro lado. Uni significa uno, entonces unipersonal, uno solo. Vice significa en lugar de, ¿listo? Vicedirector, ¿listo? Vicepresidente, entonces en lugar del presidente. Y en los sufijos pues también tenemos algunas combinaciones o algunas definiciones. Principalmente pues en los sufijos hay que destacar la formación de diminutivos y aumentativos. Diminutivos cuando yo coloco algo pequeñito y aumentativos cuando yo coloco algo como enorme o grande, ¿cierto? Pelotita, pelotota, ¿cierto? Entonces grande o pequeño. Entonces miramos que ita y ito es un diminutivo. Puedo decir perrito, ventanita. Perro es la palabra, pero cuando yo le coloco el ito es un sufijo que se lo coloco al final, entonces queda perrito, ventanita. Ido, hada y sion también son terminaciones o sufijos. En este caso significa que una acción ya fue realizada. Mojado, salido, canción. Tor o dor
generalmente se utilizan para identificar profesiones, máquinas o personas, ¿cierto? Entonces, lavadora, hora, ¿cierto? Conductor, or, ¿cierto? Ísimo también es un superlativo, pero ese nos ayuda también con los adjetivos cuando nosotros decimos rapidísimo, feísimo, dísimo, bellísimo. Y esos sufijos se colocan al final formando estos también superlativos. Dat y tat también son sufijos y nos ayudan a formar también algunos sustantivos abstractos como amistad o fealdad. Y dat es también un sustantivo, pero lo utilizamos como para felicidad, oscuridad. Miren que ahí tenemos nuestro sufijo. Ista. Generalmente se utilizan para profesiones, en este caso deportista, ciclista, ¿cierto? Al cambia los sustantivos, entonces mensual, mental, acción y sion, esos los utilizamos mucho, entonces indican acciones realizadas, educación, graduación. Ismo, cuando nosotros escuchemos como ese ismo, se refiere más como a una actividad, una actitud, de racismo, ciclismo. Ero y era para profesión, plomero, enfermero, amiento y miento es como una acción realizada, pensamiento, nacimiento, lucimiento. Ado y ado, el verbo se convierte en la acción realizada, por ejemplo, negociado, duplicado. Edor y ador nos ayudan también sus sufijos para indicar que una persona ya realizó esta acción. Cantador, movedor. Entonces miren cómo algunos sufijos y algunos prefijos tienen significado y que inmediatamente nosotros lo vemos y cuando conocemos ese significado podemos descubrir cómo el significado de las palabras es un poco más fácil, ¿cierto? Como cuando nosotros decimos biología. Logía es ciencia y bio es vida. Bio es un prefijo. Y yo sé qué significa vida. Ah, entonces es la ciencia que estudia la vida. Entonces ahí nosotros podemos descubrir, ¿cierto? A través de esos prefijos y a través de esos sufijos, ciertos significados de las palabras. Por eso son tan importantes. ¿Listo, mis chiquis bellos? Entonces, mis amores bonitos. Con esto esperamos entonces se haya comprendido muy bien lo correspondiente a los prefijos y los sufijos. Un abracito muy grande y entonces mis chiquitos bonitos sigan las indicaciones que les voy a dar a través del grupo. ¿Listo? Un abracito.